Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 30 de marzo de 2026. En el conflicto en Ucrania, las fuerzas de ambos bandos continúan intercambiando ataques con drones y operaciones terrestres a lo largo de varios sectores del frente. Durante la noche, las fuerzas rusas han lanzado ataques con UAVs contra objetivos en Chernihiv, Mirnogod, Poltava, Kirjivriv, Dnipro y Odessa. Por su parte, formaciones ucranianas han empleado varias decenas de drones contra objetivos en el sur de Rusia, incluyendo empresas en Togliatti, Taganrog y Krasnodar, centrando los ataques en instalaciones vinculadas a la producción de fertilizantes. En el frente terrestre, las tropas rusas han informado de avances en el eje de Slaviansk, donde habían mejorado posiciones en los accesos meridionales de la localidad de Rayo-Alexandrivka y expulsado a las fuerzas ucranianas de los restos de lo que queda de la localidad de Fedorivka, cerrando además un pequeño saliente en los campos al sur de la localidad. En la dirección de Konstantinivka continuarían los combates a lo largo de toda la línea, con pequeños grupos rusos operando en la zona industrial de la ciudad, mientras las fuerzas ucranianas intentan bloquearlos mediante ataques con drones. En el sector de Drobopilia se han registrado enfrentamientos entre unidades de pequeño tamaño, con ataques rusos en diversas localidades, mientras las fuerzas ucranianas realizan contraataques cerca de Rzhino. Más al sur, en la dirección de Zaporilla Occidental, las fuerzas ucranianas continúan sus ataques en las cercanías de Dnipro y Primorji y refuerzan las defensas alrededor de Orikhiv. En el flanco oriental de ese sector, unidades rusas del 35º Ejército de Guardias informan haber ocupado la localidad de Lukhovsk. Ucrania ha informado de los primeros resultados de un proyecto piloto que integra al sector privado en su sistema de defensa aérea. Según el ministro de Defensa, una empresa ya ha desplegado su propio grupo de defensa aérea que ha logrado derribar varios drones, incluidos modelos Shahid con torretas Sky Sentinel. El programa prevé la creación de nuevas unidades en otras empresas, algunas ya operativas y otras en fase de formación, todas ellas integradas bajo el mando de la Fuerza Aérea de Ucrania. Según el Kyiv Independent, el Parlamento de Ucrania atraviesa un bloqueo político debido al deterioro de las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo. Analistas y diputados señalan que la influencia de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky sobre la Verjovna Rada se ha debilitado, mientras persisten problemas de comunicación con el gobierno encabezado por la primera ministra Yulia Sviridenko. La tensión ha quedado reflejada cuando el Parlamento ha aprobado varias leyes impulsadas por diputados, pero ha rechazado iniciativas respaldadas por el ejecutivo. La situación llega en un momento muy delicado, ya que Kiev necesita aprobar reformas para poder desbloquear ayuda internacional de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea o el Banco Mundial. Además, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, mantiene bloqueado un préstamo europeo de 90.000 millones de euros para Ucrania. Entre los factores del bloqueo se citan la fragilidad de la mayoría del partido gobernante, sirvientes del pueblo, el desgaste político de la guerra y tensiones internas tras la salida del anterior jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, sustituido por Kirilo Budanov. A ello se suma el rechazo de algunos diputados a reformas impopulares exigidas por los socios internacionales y el impacto de investigaciones por corrupción del denominado NABU, que han incrementado la cautela de los legisladores a la hora de votar. Zelensky ha propuesto un alto el fuego con Rusia en Semana Santa, al tiempo que ha pedido un cese mutuo de los ataques contra la infraestructura energética. Según medios españoles, este país donará a Ucrania 5 misiles interceptores Patriot PAC-2. La Comisión Europea ha aprobado un programa de inversión militar de 1.500 millones de euros para Ucrania, según ha anunciado el propio organismo. De este dinero, 700 millones de euros se destinarán a la compra de sistemas antidrones, misiles y municiones para apoyar a Ucrania, mientras que 260 millones de euros se dirigirán al desarrollo y modernización de la industria militar ucraniana. En Oriente Próximo, pese al alto el fuego en Gaza, el ejército israelí anuncia que la Fuerza Aérea atacó a varios operativos de Hamas, según ellos para eliminar una amenaza a nuestras fuerzas armadas. En política interior, el Parlamento de Israel aprobó por 62 votos a favor y 48 en contra una ley que impone la pena de muerte a palestinos de Cisjordania condenados por terrorismo. El ministro Itamar Ben-Gvir afirmó que la medida busca hacer justicia para las víctimas y disuadir de futuros ataques. La ley se aplicará de facto solo a palestinos, ya que excluye a ciudadanos o residentes israelíes, y estos no serán juzgados en tribunales militares. Además, permitirá imponer la pena capital por mayoría simple de los jueces en lugar de unanimidad y elimina el derecho de apelación. La norma no tendrá carácter retroactivo. La coalición de gobierno israelí ha aprobado en el último momento la asignación de cientos de millones de shekels a instituciones educativas jaredíes y otras iniciativas vinculadas a partidos ultraortodoxos antes de la votación final del presupuesto en la Knesset. Según el Canal 12, estos fondos se habrían desbloqueado mediante enmiendas recientes, pese a que previamente habían sido bloqueados por la fiscal general del Estado debido a la falta de alistamiento de judíos ultraortodoxos en las fuerzas de defensa de Israel. El conflicto entre Israel y Hezbollah continúa en el sur del Líbano con intensos combates y múltiples ataques. Un proyectil ha impactado en una base de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, en Adit al-Qusayr, causando la muerte de un casco azul y dejando a otro gravemente herido, sin que se haya podido determinar el origen del fuego.
Posteriormente, la misión de la ONU informó de otro incidente cerca de Bani Hayan, en el que murieron 2 soldados de paz y otros 2 resultaron heridos. El ejército israelí afirmó haber atacado también en el sur del Líbano a una célula terrorista de Hezbollah, según ellos disfrazada de paramédicos, mientras que el Ministerio de Salud libanés ha denunciado que al menos 9 médicos murieron en ataques israelíes recientemente. Además, el ejército libanés ha informado de un bombardeo israelí contra una de sus posiciones que ha dejado un soldado muerto y varios heridos. Por su parte, Hezbollah ha anunciado intensos combates en la zona de Jainata y ha difundido imágenes de ataques contra carros de combate israelíes. El ejército israelí también ha confirmado la muerte de un soldado y heridas graves a otro por un misil contra carro lanzado por el grupo Chií. En paralelo, Israel ha afirmado haber destruido más de 100 edificios residenciales en Beirut, según ellos utilizados por Hezbollah, y aseguró haber matado en un ataque a varios mandos del grupo, entre ellos Hamza Ibrahim Rahim, subcomandante de la unidad 1800. Mientras tanto, el Líbano ha pedido a la embajada de Ucrania en Beirut la entrega de un hombre sospechoso de colaborar con el Mossad, y Israel ha emitido órdenes de evacuación urgentes para varias aldeas del Valle de la Bekaa hacia la ciudad de Karaoum, en víspera de nuevos ataques. Con respecto al conflicto con Irán, Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en Oriente Próximo hasta más de 50.000 efectivos, 10.000 más de lo habitual. Imágenes satelitales publicadas por Tasnim muestran daños en una base de Bahrein, incluido un hangar que albergaba aviones de patrulla marítima Boeing P-8 Poseidon de la Armada estadounidense. Por su parte, el ejército de Israel ha informado que ha bombardeado instalaciones de producción de armamento en Teherán con más de 80 bombas, incluyendo fábricas de misiles antiaéreos y contracarro y centros de desarrollo de motores para misiles balísticos. También afirmó haber atacado a la Universidad Imam Hossein, vinculada al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En total, la aviación israelí aseguró haber atacado 170 objetivos en Irán, con al menos 400 bombas, además de un sistema de defensa aérea cerca del mar Caspio. Irán y sus aliados han respondido con ataques contra Israel y otros países. Misiles iraníes y cohetes de Hezbollah han dejado al menos 2 heridos en el norte de Israel, mientras que Kuwait ha informado que un ataque iraní ha matado a un trabajador indio y ha dañado una planta desalinizadora. Turquía también ha interceptado un misil iraní que habría entrado en su espacio aéreo. Además, diversos incendios afectaron estaciones de bombeo del oleoducto Hafsan-Fujairah en Emiratos Árabes Unidos, una ruta que evita el estrecho de Hormuz. En el plano político, el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, ha pedido a Donald Trump que detenga la guerra, advirtiendo que el petróleo podría superar los $200 por barril. Mientras tanto, el Parlamento iraní estudia abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Donald Trump, por su parte, afirmó que existen conversaciones serias con Irán y que Washington ha estado en contacto con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, aunque advirtió que duras consecuencias si no se alcanza un acuerdo. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ha asegurado que Estados Unidos no permitirá que Irán controle permanentemente el estrecho de Hormuz. Por su parte, la Casa Blanca, a través de la portavoz Caroline Leavitt, ha definido los objetivos de la operación militar, denominada Operación Furia Épica, como son destruir la armada iraní y su programa de misiles y drones, debilitar a sus aliados e impedir que obtenga armas nucleares. En paralelo, una encuesta del grupo Mellman indica que el 55% de los judíos estadounidenses se opone a la intervención militar de Estados Unidos contra Irán, frente a un 32% que la respaldaría, en parte por la falta de una provocación clara y por el temor a consecuencias a largo plazo en la relación entre Israel, los judíos estadounidenses y la política exterior de Washington. En Europa, España ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos implicados en la operación contra Irán. Además, el gobierno español ha llamado a consultas a la encargada de negocios de Israel en España tras la decisión de Netanyahu del día de ayer de prohibir al máximo representante de la Iglesia Católica de Jerusalén acceder al Santo Sepulcro. Mientras tanto, el rey de España, Felipe VI, ha mantenido una llamada con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en la que ambos han analizado los últimos acontecimientos en la región y sus implicaciones para la seguridad regional e internacional. Durante la conversación, el monarca español expresó la solidaridad de España con Arabia Saudí ante los ataques que está sufriendo y ha reiterado el apoyo a las medidas adoptadas por el reino para preservar su soberanía y garantizar su seguridad. Las autoridades francesas estarían investigando una presunta conexión con Irán tras frustrar un atentado con bomba el sábado frente a un edificio del Banco de América en París, según informó el ministro del Interior francés. En Alemania, el presidente yihadista sirio Ahmed al-Golani se ha reunido con el canciller alemán. Al-Golani anteriormente lideró el Frente al-Nusra, aliado de Al-Qaeda. Merz ha declarado que muchos refugiados sirios habían contribuido significativamente a Alemania, pero que la mayoría deseaba regresar a su país y que ambos gobiernos trabajarían juntos para devolver a cientos de miles de refugiados sirios. Según sus declaraciones, se prevé que alrededor del 80% de los sirios en Alemania, donde entre el 700.000 y 800.000 habrían solicitado asilo, regresen a su país de origen en los próximos 3 años.
En Rusia, la empresa Rosell Holding, parte de Rostec, ha desarrollado un módulo de interferencia para sistemas móviles de guerra electrónica, según informó el servicio de prensa de la corporación estatal. Este generaría interferencias en rangos de frecuencia específicos y permitiría la supresión de los canales de control, telemetría y transmisión de vídeo de diversos drones, comprometiendo la estabilidad del enlace de radio y dificultando el control de los mismos. El sistema contaría con unidades funcionales independientes y podría instalarse en diversas plataformas. Rusia anunció que un petrolero ruso que transportaba 100.000 toneladas métricas de crudo habría llegado a Cuba después de que Estados Unidos flexibilizase el bloqueo de forma puntual. En Asia, el Comité Central del Partido Comunista Chino y Xi Jinping habrían invitado a Chen Ligun, presidente del Parlamento del Kuomintang de Taiwán, a visitar la República Popular de China del 7 al 12 de abril. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.